Tras conocerse ayer la noticia de que Franco Colapinto va a debutar en Fórmula 1, tenéis un vídeo en el canal exclusivamente hablando acerca de ello, así que si queréis tener toda la información podéis acceder a él. Vamos a continuar contándoos todas las noticias que tenemos que saber antes de que dé comienzo el Gran Premio de Italia que tenemos este fin de semana en Monza. Hay muchas noticias que comentaros, por lo que todo ello va a estar detallado en la descripción de este vídeo. Y vamos a comenzar hablando acerca del equipo Aston Martin y vamos a contaros que es la tercera carrera consecutiva en la que Aston Martin no va a traer mejoras. Y eso que empezaron con un ritmo bastante elevado cuando se llegó a Europa, pero ya van 3 carreras consecutivas en las que no se llevarán mejoras, no hubo nada nuevo en Bélgica, no lo hubo tampoco en Zandvoort y lo que están informando es que no va a haber piezas nuevas en este Gran Premio de Italia. Todo el mundo dentro del equipo Aston Martin ha admitido que necesitan, por supuesto, nuevas piezas porque están ahora mismo en una posición muy atrasada, mucho más de lo que ellos querrían, pero ha sido el propio Lance Stroll, también lo ha confirmado Fernando Alonso, aunque no de manera tan directa. Stroll ha sido muy directo, diciendo que en Monza no va a haber piezas nuevas. Así que, ¿qué podemos esperar de Aston Martin este fin de semana en Italia? Pues la verdad que es un circuito en el que no les debería de ir demasiado bien. Es un circuito de mucha velocidad punta. El año pasado fueron muy mal, pero sí que es verdad que aquel coche en recta funcionaba aún peor que este monoplaza, pero sí que es verdad que es un circuito donde dependes también mucho de las temperaturas, porque va a haber temperaturas muy altas y eso puede perjudicar bastante al equipo Aston Martin. Así que sin piezas nuevas por tercer fin de semana consecutivo, la esperanza es que las mejoras, porque van a llegar mejoras antes de que nos vayamos de nuevo a las 3 semanas esas que hay entre Singapur y Estados Unidos, van a llegar esas mejoras, deberían llegar o en Bakú o en Singapur, siendo sobre todo Bakú en la fecha en la que es más posible que lleguen, pero ante eso habrá que esperar. Sobre todo porque sí que se están trabajando en esas mejoras, según ha comentado el propio Pedro de la Rosa, por ejemplo, o el propio Fernando Alonso, que lo han dicho públicamente, que el equipo está trabajando, que el equipo, por supuesto, quiere mejorar la situación actual, pero que todavía hay que esperar, porque todavía no iban a estar, no estuvieron en Zandvoort, que había mucha gente especulando que si iban a llegar en Zandvoort nuevas piezas y demás, no llegó absolutamente nada, ni Circuit Specific. ¿Es posible que veamos Circuit Specifics este fin de semana? Sí, porque los alerones, todos van a llevar los alerones de menor carga aerodinámica posible, a no ser que al final utilicen uno que ya hayan utilizado a lo largo de la temporada, que incluso podría ser que no, en el caso de que, me refiero, es que es la vez que menos carga aerodinámica requieres de toda la temporada, pero si quieres añadirle un poco más, pues puede ser que ya hayas utilizado ese alerón y ni siquiera se recoja en el documento. Si no llega a ser ese el caso, puede ser que aparezca en Circuit Specific cambios necesarios para este fin de semana en Monza, pero mejoras tal y como comenta Lance Stroll, como comentó Alonso, como comentó Pedro de la Rosa, no llegan todavía, irán llegando en el futuro, porque recordemos además que hubo esa información hace ya varios meses de Carlos Miquel de que en septiembre iba a llegar un paquete de mejoras importante en el cual tenían muchas expectativas puestas a Aston Martin. Esta fue la información que se dijo hace bastante tiempo. Sobre esto, por cierto, ha habido un comentario que me ha preguntado al respecto y que me ha dicho si se sabe cuándo van a llegar. No se sabe con exactitud cuándo van a llegar porque el equipo no lo ha dicho como tal, ni tampoco Carlos Miquel, que fue quien dio esta información, es que haya dicho van a llegar en Bakú, pero si acaba llegando ese paquete que se vendió hace unos meses para crear esta expectativa, tiene que llegar en Azerbaiyán, a muy tardar Singapur, ya no por otra cosa que no sea que son las dos únicas carreras que hay en el mes de septiembre. Monza termina en septiembre, pero va a comenzar todavía siendo agosto y en Monza no llega, o sea que es decir que ya es una carrera descartada que hay y tiene que llegar antes de esa gira americana que vamos a tener, así que veremos si acaba llegando, pero bueno, la verdad que aún así se es bastante negativo, no solo negativo, entended a lo que quiero decir, no solo a este fin de semana en Monza, sino a lo que queda de temporada. Negativo quiero decir en el hecho de no se va a llegar a donde se quiere llegar.
Negativo, bueno, siguen siendo el quinto equipo. En pautas generales, esto lo hemos explicado en varias ocasiones. ¿Por qué son el quinto equipo? Básicamente porque siempre están ahí, son el equipo que están peleando por puntos. Hay carreras en las que está Alpine, como estuvo esta última carrera en Zandvoort, hay carreras en las que está RB, hay carreras en las que está Haas. Aston siempre está ahí, incluso en las carreras que tienen ellos malos, siempre están ahí. Por eso son el quinto equipo, porque son el más consistente y así lo demuestra entre ellos los puntos. Pero no están peleando en la zona alta, que es donde querrían estar peleando. Así que para eso todavía habrá que esperar porque esas mejoras no llegan. Alonso ya lo dijo muy claramente antes de que comenzase el fin de semana de Zandvoort, que van a pelear lo que queda de temporada por el 9º y el 10º. Si hay abandonos por delante podrás pelear un poco mejor, pero vas a acabar peleando por el 9º y el 10º siempre. Así que el objetivo para él, dijo que no le importa ni siquiera acabar fuera de puntos, lo importante es que se prueben las cosas, que de verdad acaben llegando nuevas piezas que sean efectivas para en 2025 sí que estar en una mejor posición en la que sabemos que Aston Martin puede llegar a estar si hacen bien las cosas, pero si lo siguen haciendo mal, sabemos que al igual que partías de una buena posición, puedes acabar muy mal, así que veremos qué es lo que puede acabar haciendo Aston Martin. Alonso, además, para este fin de semana le preguntaron si podía llegar a ser algo mejor en Monza y su respuesta es la siguiente. Nada, pero bueno, el jueves lo debatimos la semana que viene. La verdad que el equipo Ferrari lleva 2 carreras que nos ha sorprendido, tanto en el Gran Premio de Bélgica como en este Gran Premio de Países Bajos. Su rendimiento, sobre todo en carrera, ha sido mucho mejor al esperado. Bueno, es que Leclerc es el piloto que únicamente ha logrado esos podios en estas 2 últimas carreras. Ha logrado en ambas estar en tercera posición. La verdad que ha sido bastante positivo el paso adelante que ha dado Ferrari desde las mejoras que llevaron en Spa-Francorchamps, o bueno, la modificación, porque sabemos que Ferrari con las piezas de mejoras que ellos eran muy optimistas que iban a llegar en Imola, luego llegó otro paquete en España, sobre todo ya el de España acabó por fastidiar del todo el SF24 apareciendo rebote. Para el Gran Premio de Bélgica se llevó el suelo, que es lo que estaba provocando ese rebote, modificado. No era una nueva pieza, se estaba trabajando en una nueva para reconducir esos problemas, pero modificado con el objetivo de solucionarlos. Pues parece que han dado con la clave, parece que ha sido perfecto, porque es que desde que lo han introducido, como digo, Leclerc ha estado en las 2 carreras en el podio, Carlos en ambas ha remontado posiciones y el ritmo, sobre todo de carrera, ha sido muy positivo. Efectivamente, esto comenta Carlos Sainz, que ha sido gracias a ese nuevo suelo que se introdujo carreras atrás, que ha funcionado bastante bien y que gracias a ello y a consolidarlo en 2 carreras consecutivas y 2 carreras donde sobre todo Zandvoort no era el mejor circuito para Ferrari. Recordad que Ferrari allí, por ejemplo, el año pasado rindió bastante mal, o sobre todo en la comparativa frente a los rivales, Ferrari era el peor equipo, el peor de toda la parrilla, repito, en curvas lentas, y aún así tuvieron un buen ritmo. No era el circuito más favorable para la escudería. Ahora llegamos a varios circuitos que sí que le son más favorables, especialmente Monza. Recordemos siempre que el motor Ferrari es el motor más potente, están muy igualados entre el motor Ferrari, Mercedes y Honda. El Honda es el más eficiente en cómputo general, pero el Ferrari es el más potente, que es lo que necesitas en Monza, así que hay una posibilidad de que puedan ser un rival difícil este fin de semana en Italia. Decía Carlos Sainz, hablando acerca de esa mejora que han traído con el suelo, que esperemos que con este nuevo suelo o las nuevas mejoras que traeremos pronto, atención porque antes había informaciones también de que llegarían esas nuevas piezas en el Gran Premio de Países Bajos, no hubo ni una sola modificación al final en el Ferrari, se especulaba ahora que podría llegar en Italia, sobre todo porque es que además Frédéric Vasseur había dicho que Monza es un mejor circuito para introducir mejoras que Singapur, que Zandvoort, perdonad, así que es posible que a lo mejor este fin de semana sí se lleven nuevas piezas, así que veremos qué tal acaben funcionando. Continúa Sainz diciendo, estos problemas de rebote desaparecieran y podamos centrarnos solo en añadir carga aerodinámica al coche. Como digo, son bastante optimistas de cara a este fin de semana en el circuito de Monza, donde sabemos que son los locales y tienen a toda su afición, y Carlos Sainz habla además acerca de la igualdad que hay ahora mismo en la parrilla, donde comenta que lo más importante es hacerlo bien.
Obviamente, por supuesto, ¿no? Pero que dice que con la igualdad que hay, especialmente entre Red Bull, Mercedes y ellos, dice que McLaren sí que está un pasito por delante, con hacerlo bien, en sentido a ya no la carrera en sí, que es a lo que digo, sino en la configuración al coche, si aciertas con esa configuración, el podio se vuelve posible. Está tan apretada la cosa que lo único que es una certeza es McLaren. Yo creo que el McLaren estará adelante ya todas las carreras, será el equipo a batir. Y luego entre Red Bull, Mercedes y nosotros está claro que siempre hay una tendencia. Está claro que Max va a estar ahí siempre, ¿no? Porque no falla, Max nunca falla, pero el resto estamos ahí. Y hay que creer que el podium en cada carrera es posible porque sí, puede estar siempre muy apretado. La verdad que hoy se viene el vídeo predicción a este gran premio y no puede ser más difícil ahora mismo hacer una predicción. Dicho esto, vamos a pasar al siguiente de los temas, siguiendo hablando acerca de este fin de semana en Italia, porque hay una preocupación bastante grande dentro de Mercedes por los cambios realizados en Monza. Y es que lo hemos ido contando durante este año que en Monza está habiendo reformas, las cuales las pedía la Fórmula 1 para adaptarse más, para hacer más cómodo el fin de semana para los propios aficionados y también cambiando algunos aspectos del propio trazado. Sobre todo del trazado, lo más destacable ha sido el cambio en la curva 1, siendo ahora más amplia, dando paso a un pelín mayor de trazada para poder haber sobre todo paralelos. También la variante de Ascari ha sido modificada, la chicane de Ascari, y también ha sido totalmente reasfaltado el trazado de Monza, y esto es lo que preocupa a Mercedes. Los reasfaltados provocan cierta incertidumbre cuando se llega siempre a un circuito, por si el hecho de que el grip va a ser peor o mejor, por si el hecho de algunas características que puede llegar a provocar un nuevo asfalto. Y por supuesto, como es habitual, el asfalto nuevo es más oscuro. El problema que genera este asfalto más oscuro y más aún hablando en una carrera que se va a disputar en agosto es que aguanta mejor la temperatura, retiene la temperatura, lo cual está provocando que, según está anticipando ya Pirelli, vamos a tener este fin de semana 50 grados de temperatura del asfalto. No llegamos a los 60 que se vio en Hungría, pero sí que son unas temperaturas mucho más altas que, por ejemplo, los 30 que hemos visto en Zandvoort el pasado fin de semana. ¿Y qué equipo sufre más con las temperaturas de la zona alta? Mercedes. Le pasa lo mismo a Aston Martin, por ejemplo. En su caso Aston Martin, pues en su mundo también esto es alguna preocupación que van a tener. Pero en la zona alta y en un circuito donde Mercedes esperaba poder tener un buen rendimiento, ahora existe preocupación porque con estas temperaturas altas consideran que van a sufrir más. Por ejemplo, en Hungría, donde hubo esas temperaturas tan elevadas como os comento, acabó Hamilton en el podio. Pero acabó Hamilton en el podio porque, bueno, pues Verstappen hizo una carrera que ya sabemos cómo fue. No estuvieron ni cerca de McLaren, aunque bueno, en Zandvoort tampoco han estado tan realmente cerca de McLaren, y Ferrari en ese momento estaba perdido, pero parece que Ferrari se ha encontrado, parece que por supuesto Verstappen, si no hace la carrera como la que hizo en Hungría, puede aspirar al podio. Es decir, que Mercedes en un circuito en el que esperaban ser altamente competitivos, quizá por culpa de las temperaturas, no acaban estando en esa posición y es eso lo que les preocupa. Dicho esto, ahora sí vamos a dejar ya un poco a un lado el Gran Premio de Italia, pero vamos a continuar con la batalla que se está empezando a ver también por parte de Red Bull y McLaren. McLaren esta batalla la lleva teniendo ya fuera de pista, quiero decir, mucho tiempo, pero Red Bull ha empezado ahora sobre todo a entrar ya en esa batalla fuera de pista porque de verdad ven que puede peligrar ese mundial. Esto lo comentamos en el día de ayer con un Christian Horner que empezaba ya a responder y ahora Christian Horner ha acusado públicamente tanto a McLaren como a Mercedes, no solo a McLaren, pero sobre todo señala a McLaren de que tienen cosas ilegales. Vuelve a señalar los alerones delanteros flexibles y es que lo que ha comentado el team principal del equipo Red Bull es que su alerón funciona de manera diferente al de Red Bull, lo que comenta al de en general en la parrilla, pero dice que el alerón delantero de McLaren está funcionando de forma diferente, que si te fijas en esos alerones hacen cosas extrañas, hablando acerca de esa flexibilidad que tendrían esos alerones delanteros, y además dice que ha sido gracias a eso
por lo que han logrado tener un beneficio en rendimiento. Recordemos que Red Bull fue el primer equipo en acusar tanto a McLaren como a Mercedes, y en teoría Ferrari también lo tenía, y en teoría Aston Martin lo acabó introduciendo, de ese alerón delantero flexible. Recordad que la FIA revisó en Bélgica la flexibilidad de los alerones delanteros, pero solo iba a ser para recopilar datos, porque este año, a diferencia del año pasado, no los iban a prohibir, y ahora es lo que señala públicamente de nuevo Christian Horner, que sería la forma en la que McLaren está consiguiendo tener un beneficio tan de rendimiento. Pienso que la forma en la que ellos usan el ala delantera es muy diferente. Si te fijas en los alerones delanteros de McLaren y Mercedes, ves que son muy diferentes a los del resto de la parrilla. Siempre tratas de saber dónde han encontrado las prestaciones los rivales, y pienso que el ala delantera es clave para saber cómo las han encontrado. Yo sinceramente, estas son las palabras que ha dicho Christian Horner, estoy muy cansado de las acusaciones que está habiendo, tantas de que si este equipo tiene un alerón ilegal, que si este otro tiene la frenada asimétrica, que si este otro corre con 3 ruedas. Sinceramente, estamos en un momento en el que no entiendo por qué todo lo que hace tu rival tienes que acusarlo de ilegal. Que no estoy diciendo que no sea ilegal, porque ese alerón delantero flecta más de lo permitido, en teoría. Pero la FIA ya ha admitido que los iba a dejar este año. Pues ya está, déjalo pasar. Pero es que estamos en un momento en el que anteriormente yo no recuerdo tantas acusaciones de si esto es ilegal, si esto es lo otro. Quiero decir, cuando dominaba Mercedes, había veces que Ferrari también estaba más cerca. Yo no veía a Mercedes tantas veces acusar de si esto era ilegal o no. Lo único que se les acusó de que era ilegal era el motor de 2019, que eso sí fue ilegal y fue prohibido. Pero es que ahora parece que va a llevar McLaren un día va a llevar McLaren que Oscar Piastri va a tener un peinado diferente, y se van a quejar porque es que da más aerodinámica. De verdad, es que estamos en un punto en el que nos vamos a quejar hasta que de Zak Brown un día decida no ir a un gran premio, pues es que tiene menos peso el equipo, porque es que el motorhome no hay una persona menos. De verdad, estamos en un punto en el que es que es todo crítica, todo esto es ilegal, todo esto lo acuso. Y además esto luego se ve también en los comentarios de la gente. Esto en mis propios vídeos. Todo el día hay gente diciendo es que no sé cuál equipo es ilegal porque lleva no sé qué, o no sé quién era ilegal. Que no es irreal, pero bueno, pues ya está. Vamos a disfrutar de lo que estamos viendo y no vamos a tachar todo de ilegal, porque no todo lo es, además. Pero bueno, simplemente quería decirlo, que me está cansando mucho este año ya, sobre todo el tema de las cosas ilegales, porque este año, como digo, alerones y la frenada asimétrica es lo que hemos visto. Con los alerones llevamos mucho tiempo. Se busca que si McLaren tenía algo en los frenos, recordad que lo acusó también Red Bull públicamente, que salieron a reírse prácticamente de esto, porque esto no era nada. Recordad que se quejaban también de que si Mercedes había introducido más cosas ilegales. Llevamos una racha con este tipo de cosas que de verdad a mí ya me ha cansado bastante. Dicho esto, lo último a comentaros sobre las palabras que ha dicho también Christian Horner es que ha hablado de que ellos no se van a rendir, que hay gente dándoles por muertos en la pelea por el Mundial, sobre todo de constructores, hay gente que ya está dándoles el trofeo a McLaren, pues bueno, que no se corra más, por supuesto, que no se corra las siguientes 9 carreras, ¿no? Si lo va a ganar McLaren en este sentido, entiendo por qué se dice. Yo creo que lo tiene muy a su cara McLaren, de cara a McLaren. Pero bueno, puede ser que algo falle, o puede ser que Red Bull también introduzca piezas que hasta el momento no han funcionado nada de lo que han introducido, pero que les acabe funcionando. Fijaros en Ferrari, ahora por lo que sea sí que les ha funcionado las últimas mejoras que introdujeron. Pues veremos qué es lo que hace Red Bull, pero lo que comenta Christian Horner es que no se van a rendir, que las cosas, se ha visto este año, pueden cambiar mucho. Red Bull empezó el año sacándole 40 segundos en Bahrein a McLaren, y en la última carrera McLaren le ha sacado 20 a Red Bull. Las cosas pueden cambiar, así que ellos van a seguir luchando. Las cosas en Fórmula 1 pueden evolucionar de forma muy rápida.
Al principio de año ganábamos carreras por 20 o 25 segundos de margen y Domenicali nos pedía que aflojáramos y después las cosas cambiaron rápidamente, así que pueden volver a cambiar en otro sentido. No podemos ocultar que tenemos un problema, todos han oído decir a Max que el coche no responde como él querría, McLaren ha conseguido un coche con estos neumáticos en todas las condiciones, nosotros no, pero debemos ser capaces de hacerlo. Entre tanto, estamos consiguiendo limitar daños y si no podemos ganar, por lo menos acabaremos segundos. Lo último que os queremos comentar en este vídeo y finalizamos tiene que ver con la llegada de Franco Colapinto, pero vamos a ver la salida de Logan Sargeant, porque también he visto a gente criticarla. Voy a dar mi opinión al respecto sobre ello, pues sobre lo que ha hecho Williams, mejor dicho, porque creo que nadie critica el hecho de que Sargeant no continúe porque su rendimiento ha sido realmente malo, pero las formas sobre todo de Williams. Pero el que desde luego ha tenido muy buenas formas y es el primero que vamos a hablar es un Alexander Albon que se ha despedido del que ha sido su compañero de equipo en estas 2 últimas temporadas. Sé de primera mano lo brutal que puede ser este deporte y es duro ver a Logan dejar el equipo a mitad de temporada. Lo has dado todo, hermano, y ha sido un placer ser compañeros de equipo contigo. Sé que hagas lo que hagas, lo harás genial. Y aquí ya vamos a hablar acerca de si se ha sido justo o no rápidamente, porque no quiero ya extenderme mucho más en este vídeo. ¿Lo hará genial Sargeant allá donde vaya? Seguramente. Porque Sargeant no es mal piloto y Sargeant ha tenido muy buena trayectoria también hasta la Fórmula 1, ¿no? Siempre que llega un nuevo piloto y que hacemos un repaso de lo que ha sido su trayectoria, pues Sargeant no fue un piloto que fuese malo. Sargeant, por ejemplo, contra Piastri en Fórmula 3, en Prema, que coincidieron, luego Piastri gana ese año Fórmula 3 y asciende a Fórmula 2, mientras que Piastri se queda un segundo año. Ese año lo compite contra Piastri. En Fórmula 2 no lo hizo mal, no ganó Fórmula 2, no le fue superado pues por pilotos que ni siquiera están en la categoría, pero no lo hizo mal, ganó varias carreras y por eso se ganó su ascenso a Fórmula 1. Sargeant no es un piloto de pago. Que esto, yo he tenido discusiones de verdad con gente en mis comentarios hace tiempo diciéndome Sargeant no debía continuar porque no es piloto de pago, Sargeant no debía continuar porque su rendimiento ha sido muy malo, pero no es un piloto de pago. O sea, no sé por qué se ha creado esta creencia, porque es que esto lo he visto ahora también a comentar a gente con fundamento, gente con periodistas, se lo he visto decir. Sargeant se quedó sin dinero, Sargeant casi no puede correr Fórmula 2 y corrió, bueno, el año que compite en Prema, que compita Piastri, ese año se queda sin dinero y puede seguir gracias al apoyo de Williams que entró a apoyarle. Pero casi se queda sin dinero y casi, por eso no pasa tampoco a Fórmula 2 y casi se queda sin seguir compitiendo, sin seguir corriendo. Sargeant no ha aportado, más allá de, por supuesto, todos los pilotos tienen sus patrocinadores, todos los pilotos aportan dinero a los equipos y eso es muy bien recibido. Pero si Williams hubiera querido en un piloto de pago, hubiera mantenido en su día a Latifi, que Latifi sí era un piloto de pago, desgraciadamente, porque nos encantaba a todos, nos caía muy bien, pero era un piloto de pago. Sargeant no, Sargeant llegó a Williams porque era un piloto que lo habían estado apoyando, que no lo había hecho mal y vamos a darle la oportunidad. No ha rendido bien y por eso se marcha. Y aquí demuestra que no era un piloto de pago. Si era un piloto de pago, aunque a lo mejor el año que viene no lo necesites y por eso no ibas a continuar con él, que ya se sabía que iba a estar Carlos Sainz, te lo quedas hasta final de año. Diciendo esto, que esto lo quería recalcar, Sargeant no ha rendido bien. Y la marcha de Sargeant llega 15 carreras más tarde. O sea, se tendría que haber ido después del primer año, seguramente. Yo sí que creo que tenía que haber completado el año completo porque ya el año pasado había rumores de que se lo hubieran dejado ir a mitad de temporada. Pues eso sí que me parece más injusto. Ahí sí que me parece que no se es justo con los pilotos cuando no le dejas ni siquiera completar un año. Creo que Red Bull, por ejemplo, fue injusto con De Vries. Pero bueno, ahora hablo acerca de lo que pasaría en ese sentido, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí que se merecen normalmente los pilotos acabar una temporada completa. Sargeant la acabó, no tendría que haber estado este año. Este año estaba porque no había alternativas, porque Williams pues intentó a ver si mejoraba hasta final de año, no mejoró. No había ya en ese momento alternativas, porque era eso, o subir a Mick Schumacher, y ha quedado demostrado que a Mick Schumacher no le quieren en el equipo Williams, así que era eso, o subir a Mick Schumacher. Decidieron no subir a Mick Schumacher tampoco y mantener a Logan Sargeant intentándolo un año más y no ha funcionado.
¿Es injusto que lo dejen marchar? Creo que no son las mejores formas, obviamente, en mitad de temporada, y esto es lo que digo. Al igual en el caso de, por ejemplo, de Brice el año pasado. Ahí sí que estas cosas sí que lo veo injusto, de por lo menos déjale terminar la temporada. Sí que es cierto que esto yo siempre lo digo. Pero hay momentos en los que de verdad pues es como, pues de perdidos al río. Y es lo mismo que ocurrió en Red Bull con De Vries, que dijeron, pues no lo va a hacer peor el que va a llegar. ¿Lo hará mejor o no? No lo sabemos, vamos a probar. Pero peor no lo va a hacer. Ricciardo lo hizo mejor que De Vries, salió ganando Red Bull ahí en ese sentido con el cambio que hicieron de Ricciardo con De Vries. ¿Fueron injustos con De Vries? Sí, pero es que aquí la justicia, y se ha sido injusto si queremos mirarlo de esta forma entonces con Carlos Sainz, no porque Ferrari tome una decisión mala, sino porque, bueno, pues porque Sainz se merece un asiento en la zona alta, pero no lo tiene. Es que la justicia, lo que es justo y lo que no es justo en el deporte, no hay justicia. Ni en Fórmula 1, ni en fútbol, ni en baloncesto, ni en MotoGP. En MotoGP si hubiese justicia, Jorge Martín tendría que haber tenido la Ducati oficial, aunque Marc Márquez sea Marc Márquez, pero la va a tener Marc Márquez por ser Marc Márquez y no la va a tener Jorge Martín, por ejemplo. Y soy el mayor defensor de Marc Márquez, por supuesto, pero eso hubiera sido justicia. No hay justicia en ese sentido en el deporte. No han sido las mejores formas, Sargent no estaba rindiendo del todo bien, 0 puntos lleva Logan Sargent. ¿Hará más puntos Franco Colapinto? No lo sabemos, ojalá que sí, porque tiene una oportunidad ahí de oro, pero ya peor no lo puede hacer. Y ahí está el punto, peor no lo va a hacer que Logan Sargent. Williams lleva ya 15 carreras de más, Sargent en ese sentido, ya han dicho hasta aquí, porque encima les está costando dinero. Y aquí no hay justicia, pero sí que hay. Obviamente lo más importante aquí es el dinero, le está costando dinero a Williams, así que hasta aquí. Así que hasta aquí llega este vídeo también. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones sobre todos los temas que hemos estado hablando, que hemos hablado de muchísimos y me encantaría saber vuestra opinión sobre ellos. Si te ha gustado el vídeo, deja tu me gusta, suscríbete, te recuerdo que puedes hacerte miembro y nos vemos en el próximo.